La niña se metió en el refrigerador. Abrió el helado que su dueño había guardado durante años. Con su pequeña mano, tomó una cucharada y la probó. El helado robado estaba delicioso. Pero en ese momento, su hermano menor resbaló sin querer, haciendo que el palo que sostenía la puerta del refrigerador se cayera. Malfoy, de tan solo 2 centímetros de altura, obviamente no pudo detener la puerta. En poco tiempo, la puerta del refrigerador se cerró por completo. Malfoy, con la mano atrapada, gritó pidiendo ayuda. Su padre, que no estaba lejos robando baterías, escuchó los gritos de Malfoy. Sin pensarlo 2 veces, enganchó el gancho a la radio, y se deslizó por la cuerda hasta la mesa de abajo. Luego corrió hacia el refrigerador. Después de dar una voltereta sobre el fregadero, se deslizó brevemente sobre un jabón. Luego agarró un palo y se acercó a la cocina. Enseguida, papá llegó junto a Malfoy. Sin embargo, incluso con la ayuda de papá, los 2 pequeños no lograban mover la puerta del refrigerador ni 1 milímetro, mientras padre e hijo discutían cómo abrir la puerta del refrigerador para salvar a su hermana allí. De repente se oyó el sonido de la puerta principal abriéndose. Papá rápidamente cargó a su hermano y saltó del refrigerador. Una vez en la cocina, le ordenó a Malfoy que se fuera a casa con la batería robada. Él buscaría la oportunidad de rescatar a Allie. Allie desconocía por completo lo que sucedía afuera. Solo podía buscar una posible salida dentro del refrigerador. Viendo que el dueño de la casa estaba a punto de entrar en la cocina, papá rápidamente bajó la palanca de la tostadora al máximo. Y justo cuando el dueño de la casa entraba en la cocina, usando el rebote del interruptor, se impulsó hacia la salida del refrigerador. El extraño ruido llamó la atención de los dueños de la casa, pero por suerte no le dieron mayor importancia. En ese momento, Allie descubrió una tubería cubierta de hielo. Se deslizó por la tubería y se encontró con su papá, que estaba subiendo. Pero antes de que pudieran celebrar, el dueño de la casa apareció con un vaso, listo para echarse hielo. Cuando el dueño de la casa presionó el botón, los cubos de hielo del refrigerador cayeron sobre ellos como rocas gigantes. Por suerte, al padre se le ocurrió una idea. Usó un palillo de dientes para detener la caída del hielo. Al no ver caer hielo, el dueño de la casa volvió a presionar el botón. Pero, afortunadamente, el palillo era lo suficientemente resistente. Así, padre e hija evitaron el cruel destino de ser aplastados por el hielo. Cuando el dueño de la casa, curioso, abrió el refrigerador, solo quedaron un montón de cubitos de hielo esparcidos por el suelo, y un hilo de pescar que papá se vio obligado a abandonar. El dueño de la casa quedó perplejo. Resulta que, bajo el suelo de cada casa, o detrás de las paredes, viven familias de pequeños seres como la de Arrietty. Se hacen llamar los inquilinos. A veces, una simple limpieza a fondo por parte de los humanos podría costarles la vida. Todos sus suministros y alimentos diarios los consiguen mientras los dueños de las casas están fuera, entrando a hurtadillas para tomar los prestados. No has oído mal. Ellos llaman a este robo pedir prestado. Solo que hasta ahora nunca han devuelto nada. Y esta vez, allí solo tenía antojo. Robé un bocado del helado de mi pequeña dueña. Casi me descubre el dueño de la casa. Por la noche, Ari, como de costumbre, se preparaba para ir a la habitación de su pequeña. Usó la dueña a ver los dibujos animados. Cables sueltos dentro de la pared para encender una vela. Luego, a través de un largo túnel dentro de la pared, llegó a la pared de la habitación de su pequeña dueña, deslizándose por la cinta métrica que ya tenía preparada. Arrietty llegó con éxito a la salida del techo de la habitación de su pequeño amo. Viendo que su pequeño amo estaba completamente absorto mirando dibujos animados, Arrietty, con la vela apagada en la mano, se sentó entre las figuritas para acompañarlo. Pero al poco tiempo, su pequeño amo apagó la televisión para irse a dormir. Justo cuando Arrietty también se preparaba para volver, sin querer derribó una pequeña estatua. El sonido de la estatuilla cayendo al suelo rápidamente llamó la atención de su pequeño dueño. Al verlo, Alice se escondió de inmediato, pero su pequeña figura fue vista por su pequeño dueño. El pequeño dueño rápidamente cogió un portalápices vacío y fue al armario a buscar la pequeña figura. Al no encontrarla, el pequeño dueño se fue decepcionado. Ali pensó que finalmente se había salvado. En cuanto se levantó, la pequeña dueña apareció de repente, y mientras allí intentaba escapar, la atrapó con un portalápices. La pequeña dueña, llena de curiosidad, rápidamente echó a allí en la pecera. Hazlo. Acaba conmigo de una vez. Qué curioso, puedes hablar. ¿Para qué quieres tocarme? Durante la conversación, se enteró de que el pequeño amo se llamaba Peter. Desde pequeño, él había notado que en casa solían desaparecer algunas cosas, y resulta que esas pequeñas cosas eran robadas por la familia de Ari. Ari se apresuró a explicar que no eran ladrones, sino que, obligados por las circunstancias, tomaban prestadas algunas cosas para ayudar con los gastos del hogar. Ari temía que Peter la aplastara con la mano. Sin embargo, lo que Pedro dijo después, le dolió a Ali más que si la hubieran estrangulado. Pedro dijo que se iban a mudar, ya que la villa se la habían dado a su familia tras la muerte de su tía, pero su tía no había dejado testamento. Así que el abogado de la familia, Porter, encargado del testamento, iba a desalojar a la familia de Pedro de la villa, y la mansión será recomprada por Potter a bajo precio para construir un hotel. El amable Peter sugirió a la familia de Arrietty que se mudaran con ellos, y les garantizó que no les haría ningún daño. De vuelta bajo el suelo,
Arrietty les contó a sus padres todo lo que Peter había dicho. Tras enterarse, al no encontrar otro lugar donde vivir, tuvieron que mudarse temporalmente con la familia. Pronto llegó el día de la mudanza. Peter escondió a la familia de allí, dentro de una caja de almacenamiento en el maletero. También les dejó un walkie-talkie para mantenerse en contacto. Sin embargo, justo después de salir de casa, ocurrió un accidente. Como la carga del maletero no estaba bien sujeta, un monopatín se soltó, y partió en dos la caja donde se escondía la familia de allí. El fondo del maletero también tenía un gran agujero. Ali y Malfoy se aferraban al fondo sin atreverse a soltarlo. Al ver esto, su madre contactó inmediatamente con Peter, que estaba en la cabina, pero la petición de Peter de detenerse a revisar no fue escuchada por su padre. No hubo manera. Los hermanos finalmente cayeron a la carretera por agotamiento. Cuando la familia de Peter llegó a su nueva casa en la calle de al lado, lleven inmediatamente a los padres de allí. Sigan la ruta del coche para buscar a allí y al otro. Después de que los hermanos volvieran a casa, buscaron la ruta a la nueva casa basándose en las pistas de Peter. Pero en ese momento, el nuevo dueño de la casa, Porter, llegó para inspeccionarla. Porter, que creía que la casa estaba vacía, sostenía un auricular como si buscara algo en la pared. Así que, además de decirle verbalmente a su abogado que dejara la villa a la familia de Peter, la tía también dejó un testamento en la caja fuerte. Potter pensó que destruyendo el testamento lograría su objetivo, pero no contaba con que allí y su acompañante vieran todo desde el ático. Tenían que recuperar el testamento para ayudar a la familia de Peter a volver a la villa. Potter sacó un mechero para quemar el testamento, pero el mechero no funcionó. Porter solo pudo dejar el testamento sobre el armario. Luego buscó una caja de cerillas para quemarlo. Sin embargo, cuando se giró, descubrió que el testamento se movía solo por la pared. Cuando Porter reaccionó, el testamento ya se había movido hasta la abertura de un conducto de ventilación. Viendo que el testamento estaba a punto de escapar, Porter se abalanzó hacia adelante para intentar atraparlo, pero ya era demasiado tarde. Rápido, Malfoy, por aquí. ¿Crees que nos ha descubierto? Seguro que no. Es el humano más estúpido que he visto. Al ver esto, Potter agarró un martillo y lo golpeó contra el suelo. Luego, arrancó el suelo. Esto asustó muchísimo a los dos hermanos que se escondían debajo. Kiro extendió su mano derecha para arrebatarles el testamento. Ambos intentaron escapar, pero una mano gigante bloqueó el camino de Malfoy. Para salvar a su hermano, allí cogió un tenedor, lo clavó en el dedo de Peter y lograron escapar por un momento, usando una escalera hecha de grapas. Allí y su hermano lograron llegar al tejado, para evitar que Potter los atrapara y los aplastara. Los hermanos tuvieron que usar los cables eléctricos entre las casas, para llegar al tejado de enfrente. Pero justo cuando se disponían a buscar una salida, una paloma gigante los asustó. Malfoy, por accidente, cayó por una bajante. En ese momento, un lechero. Acaban de llevarse el biberón donde estaba Malfoy. Cuando allí bajó para rescatar a Malfoy, vio a Potter y sus secuaces persiguiendo el camión de la leche. Peter, el pequeño amo, que lo estaba buscando, presenció la escena. Peter inmediatamente montó su bicicleta y los persiguió. Justo cuando allí se sentía desesperada, un niño salió de repente de la alcantarilla. El niño dijo llamarse Spile. Es un nómada de la tribu de los diminutos. Conoce todos los túneles subterráneos de la ciudad. Tiene un coche particular, con el que puede circular libremente por las alcantarillas. Enciende una cerilla y prende una vela. Se pone el casco y se abrocha el cinturón de seguridad. Pisa el acelerador. Un gas desconocido se proyecta hacia la llama. El cochecito salió disparado hacia adelante a 5 metros por segundo. No tardaron en llegar a la única planta procesadora de leche de la ciudad. Ali rápidamente encontró a Malfoy atrapado dentro de una botella de leche. Malfoy intentó saludar, pero en cuanto soltó la mano, cayó dentro de la botella de leche que estaba debajo. Ali intentó sacar a Malfoy con una cuerda, pero la cuerda se le cayó en una curva. La jeringa de leche se veía justo delante. Mucha leche fresca. Entra rápidamente en la botella por el surtidor. Ali, no muy lejos. Solo puede ver cómo se llena la botella de leche. Enseguida, las botellas llenas se tapan una tras otra. La botella de Malfoy también se sella rápidamente. En ese momento, Potter, que lo perseguía, empieza a golpear las botellas buscando a Malfoy, viendo a Malfoy en grave peligro. Spile lanzó una cuerda hacia el interruptor de la máquina, y justo antes de que Potter lo golpeara, logró escapar. La máquina se apagó instantáneamente debido al forcejeo entre ambos, pero la máquina también sufrió una avería, con un gran chorro de leche que salió a borbotones. Potter terminó dándose un baño de leche, justo cuando Malfoy ya no podía más. Sus padres llegaron justo a tiempo. El padre, apuntando al biberón que atrapaba a Malfoy, disparó un gancho que lo enganchó con éxito. Después, el padre se deslizó por la cuerda, directamente hacia el biberón y lo derribó de una patada. Con el biberón roto, Malfoy fue rescatado con éxito, pero no tuvieron tiempo de celebrar. Potter, recién bañado en leche, apareció ante todos, y le arrebató el testamento a Ali que estaba detrás de ella. Luego, con el testamento en mano, se dirigió a la oficina de demolición local. Con la ayuda de su pequeño dueño, Peter, llegaron a la oficina de demolición antes de tiempo, y cambiaron el letrero del almacén por el de la oficina de demolición. Al llegar,
Potter entró directamente al almacén sin decir palabra, pero a los pocos segundos se dio cuenta de que algo andaba mal. Pero justo cuando se dio la vuelta, cayó en la trampa que allí había preparado. La puerta de acero se cerró de golpe en ese instante, sin darle tiempo a Potter a levantarse. Papá, que lo había estado esperando, soltó la mano, y le clavó una aguja de acero de 3 metros en el trasero. Mamá y Malfoy le rociaron insecticida en los ojos. Allí y Spile, por su parte, atara a Potter con una cinta adhesiva. El padre pensó que finalmente podría llevarse el testamento fácilmente, pero unas pocas vueltas de cinta no pudieron contener al gordito Potter. Esta escena asustó a la familia de Arrietty, dejándolos inmóviles. Luego, Potter encerró a toda la familia en una jaula de metal. Potter sacó una aspiradora. Planeaba aspirar a los pequeños y llevárselos a casa para torturarlos. Pero en ese momento, la electricidad se cortó. Cuando Potter se levantó para comprobarlo, descubrió que ya estaba rodeado por docenas de diminutos seres. Unos cuantos de estos seres fijaron un extremo de un alambre al suelo, con el ventilador de techo en marcha. En poco tiempo, Potter quedó completamente inmovilizado por el alambre. Harry Potter, siendo humano, seguía rebosante de confianza. Unas pocas docenas de estos seres diminutos, como podrían retener a un humano de 150 kilos. Pero antes de que pudiera terminar la frase, decenas de miles de diminutos inquilinos salieron de todos los rincones. El suelo se llenó de innumerables personitas que desafiaban a Potter. Potter ya había perdido su anterior arrogancia. Papá se acercó a Potter para negociar. Si Potter entregaba el testamento de la casa, y juraba no volver a ocupar la casa de Peter, lo dejarían ir. Antes de que Potter pudiera responder, la puerta del almacén se abrió de repente. Era el joven Peter, que había venido al rescate con la policía. Al ver a Potter de pie frente a él, con la mirada perdida, la policía, sin mediar palabra, recuperó el testamento de la villa, y arrestó a Potter por fraude, llevándolo a prisión. Al final de la película, la familia de Peter se mudó de vuelta a la villa gracias al testamento. Peter, por su parte, creó un conducto, para enviarles comida a la familia de Alai de vez en cuando. Desde entonces, la familia de Alai ya no tuvo que ir a escondidas a la villa a robar. Esta es una película de comedia fantástica. El gran ocupante. Por cierto, en tu casa, sueles perder o no encontrar cosas pequeñas. O quizás escuches ruidos extraños que provienen de las paredes o del suelo. Tal vez tú también tengas una familia de diminutos inquilinos en tu casa.